casa. Hola estudiantes de tercero de secundaria, nos volvemos a juntar en Aprendo en Casa. Antes de empezar, revisemos lo que hemos hecho en programas anteriores. Primero, determinamos qué vamos a investigar o estudiar y las características o variables de una población. Luego, nos preocupamos en cómo hacerlo y analizamos si podíamos llegar o no a toda la población. En nuestro caso no fue posible y decidimos determinar una muestra para realizar una encuesta. Nuestro qué y cómo estaban resueltos. Después, realizamos la encuesta y obtuvimos los datos de nuestra muestra. Estos datos se organizaron en tablas de frecuencias. Y, para comunicar lo que habíamos encontrado, encontramos dos formas, con gráficos y medidas resumen o medidas de tendencia central. Fácil, ¿no? En la actividad de hoy, la pregunta o reto es, ¿cómo y qué medida resumen podemos emplear para representar los datos que tenemos? Respondiendo un poco a la pregunta, debemos lograr representar, con medidas resumen pertinentes, las características sobre la vida saludable de la población en estudio. Para ello, recordaremos programas anteriores. Vamos a observar nuestra tabla de frecuencias y nuestros gráficos de una manera distinta. ¿Listas y listos? Seguro ya deben tener a la mano un lápiz o lapicero y un cuaderno de apuntes. Entonces, arranquemos. Primero, tracemos nuestra ruta. ¿Cómo pensamos que podemos llegar a lo que nos piden hoy? Que es representar cada variable con un único dato. ¿Profesor? Hola Jonathan, chicas y chicos en casa, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, profesor Emerson. ¿Cómo te fue con tu canasta solidaria? Excelente. La gente de la municipalidad nos contó al grupo y a mí que la familia estuvo muy agradecida. Profesor, ¿nos puede ayudar con los pasos para lograr nuestro reto de hoy? Claro que sí. Aquí los pasos. A. ¿Qué información tenemos? Pues están a la mano los datos en la tabla de frecuencias y en algunos casos en tablas de doble entrada. También están los gráficos estadísticos. B. Recordamos cada medida resumen, es decir, qué es la media, la moda y la mediana. C. ¿Qué medida resumen es la adecuada para los datos que tenemos? Con las ideas claras, veremos cuál es la más conveniente para cada variable. D. ¿Cómo podemos calcular las medidas resumen? Mediante el cálculo obtendremos la más pertinente para cada variable y las interpretaremos. El primer paso ya lo tenemos, ¿cierto? Verifiquen si tienen su tabla de frecuencias y sus gráficos de las actividades pasadas. Ahora recordaremos lo que son las medidas resumen. Ahí necesito su ayuda, profesor. Sobre todo ahora que no está conmigo mi amiga Mine. Tengo un esquema que nos puede ayudar. Obsérvalo y dime qué ves. Hay una fila donde están los tipos de variable, que es donde dice variable cualitativa nominal, ordinal y cuantitativa. Luego está la fila de abajo, lo que vemos en amarillo, que tienen las medidas resumen, que son la moda, la mediana y la media. Y después hay unas líneas que relacionan los tipos de variable con las medidas resumen. No entiendo por qué en la variable cualitativa nominal solo se puede obtener la moda. ¿Qué ideas se te vienen a la mente? ¿O qué imaginas cuando escuchas la palabra moda? No se me ocurre nada, profe. Vamos, seguro imaginas ropa o zapatillas de moda, lentes oscuros, la canción más pegajosa del verano. Sí, algo así. Bien, relacionar cosas reales con matemática siempre ayuda. La moda en estadística es el valor del conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia, como un atuendo de moda que de pronto empieza a verse más seguido en la calle. Por ejemplo, en tu muestra hay 38 personas de género femenino entrevistadas y 22 de género masculino. Con esos datos, ¿cuál sería la moda en la variable género? Como es la que más se repite o tiene mayor frecuencia, la moda serían las personas de género femenino. Exacto. Entonces diremos que la muestra estuvo formada mayoritariamente por este género, lo que de hecho es algo verdadero
y hará que las personas que escuchan esta información ya tengan una idea de cómo fue nuestra muestra y de las conclusiones que se podrían extraer de ella. ¿Qué sucede si la mitad de mi muestra es de personas de género masculino y la otra mitad femenino? ¿Cuál sería la moda en ese caso? Eso correspondería a una muestra donde hubo la misma cantidad de personas de ambos géneros. Entonces no hay valor que tenga mayor frecuencia, porque los dos tienen la misma cantidad. Entonces, ¿qué hacemos? Simple, no habrá moda. Si encuentras que no hay algo que tenga mayor frecuencia, esta distribución de datos es amodal, es decir, no se puede resumir con la moda. ¿Sabes? Pueden haber casos donde hay dos modas o dos valores de la variable que tienen la mayor frecuencia. A eso le decimos bimodal. ¿Hasta aquí todo claro con la moda, chicas y chicos en casa? Yo creo que lo tienen claro. Ahora, lo de la mediana lo recuerdo bien. Es la que indica el valor que está en la mitad exacta de todos los datos que hemos recolectado. Es una idea clara, pero la afinaremos un poquito más. La mediana permite dejar la mitad de los valores a un lado de la mediana y la otra mitad al otro lado. La mediana es un valor central, que se puede aplicar cuando los valores de la variable pueden ser ordenados de menor a mayor. Y la mediana permite describir el 50% de datos que están del valor de la mediana a mayores o menores valores. Finalmente, la media, más conocida como promedio, ¿no? Tú lo has dicho. Permite calcular un valor que represente a todos los valores que toma la variable. Por ejemplo, si nos dicen que la media del grupo de todos los estudiantes que nos en este momento es de 15 años, quiere decir que podría imaginar que todas y todos los televidentes en este momento tienen 15 años, aunque puedan tener 14, 15 o 16. Incluso, si sé que tienen 14, 15 o 16 años, puedo imaginar que hay la misma cantidad de estudiantes de las tres edades, pues la media equilibra los valores de las frecuencias, y esta medida de resumen solo aplica a variables cuantitativas. Ya tenemos una clara idea de las medidas resumen. Podemos anotarlo y poner logrado a nuestra lista inicial de pasos. Tal vez para unos está logrado, pero para otros hace falta un poco más de profundidad. Lo iremos viendo con el cálculo de cada uno de estos valores. Analicemos entonces nuestras dos primeras variables para describir la muestra, edad y género. Sobre esta última ya vimos que la moda es las personas de género femenino. ¿Dónde encontramos esa información en esta tabla? En la parte de abajo, donde dice total masculino 22 y femenino 38. Por lo tanto, la moda es 38. Eso es. Seguimos con el cálculo de las medidas resumen para la variable edad. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. Pero, ¿cómo calculamos su valor? Yo recuerdo que se sumaban todos los datos y se dividía entre la cantidad de datos. En resumen, eso es lo que hacemos. En este caso, como tenemos datos agrupados y no sabemos con precisión la edad de cada encuestado, trabajaremos con la marca de clase. Recordemos que esta es el valor intermedio de los extremos del intervalo. No se olviden tampoco cuál es su intervalo matemático. Este, a veces, cambia en la presentación de la tabla o los gráficos. Por ejemplo, en esta tabla vemos que el primer intervalo es de 12 a 17 años, pero de manera estricta matemáticamente es de 12 a menores de 18 años, pues si una persona tiene 17 años y 9 meses de edad, se considera que tiene 17 y por lo tanto estaría en el primer intervalo. Entonces, tomando en cuenta eso, sabemos que el primer intervalo comienza en 12 y termina abierto en 18. Hallamos el valor intermedio sumando 12 más 18, que sale 30. Luego, dividiendo la suma entre 2, obtenemos 15. 15 es la marca de clase para la primera fila, ¿no? De la misma forma se obtienen las otras marcas de clase, que según veo ya están colocadas en la tabla. ¿Qué significa la marca de clase? ¿Y qué representa ese número? Pero antes que nos sople, ¿qué le parece si nos vamos a comerciales? Por supuesto. ¡Ya regresamos! TV Perú. Somos todos.
El mundo ha cambiado. Y por ello nuestra actitud debe mejorar. Prevención, alimentación, deportes, de todo y para todos. Muy pronto, Cuerpo Médico, a tu servicio. Con la participación especial de la doctora Patricia García. Tu salud por encima de todo. Muy pronto, Cuerpo Médico. Tus consultas sin salir de casa. Por TV Perú, primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Bienvenidas y bienvenidos. Ya estamos de vuelta. Sobre tus preguntas, ¿qué significa la marca de clase? ¿Y qué representa ese número? Observemos el tercer intervalo o clase. ¿Qué edades comprende y cuántos encuestados están en ese intervalo de edad en total? En ese intervalo están las edades desde 24 hasta 29 años. Y en total son 11 personas. ¿Me puedes decir qué edad tenía cada persona para poder sumarlas? No dice en la tabla. Exacto. Como la tabla no especifica la edad que tiene, se genera el valor llamado marca de clase. Y ese valor representará la edad de las personas en este caso. Entonces, diremos que esas 11 personas tienen 27 años, solo para efectos de cálculo. Y así lo haremos para cada fila. La marca de clase representa el valor que toma la variable cuando hay una agrupación en intervalos o clases. Con esa información ya podemos calcular la media. Leamos la columna que dice total. Para 15 años hay 16 valores. Para 21 hay 9. Y así seguimos. Eso es lo que vemos en la fórmula aquí desarrollada. En lugar de sumar 15 más 15 más 15 16 veces, se escribe la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia. Observen la fórmula. Los valores en morado son los años indicados por la marca de clase y los valores en azul son los que indican la frecuencia absoluta. Esos productos los resolvemos y sumamos los resultados. Todo esto lo dividimos entre la cantidad de datos, que en este caso son 60, y obtenemos 29,3 años, que será la media de la edad de los encuestados. Eso significa que, si a una persona le decimos que nuestros encuestados tenían aproximadamente 29 años, esa persona se imaginará que es como si todos tuvieran 29 años, o que si había uno de 30, tenía que haber otro de 28 para compensar o poner en un equilibrio similar. Con este número 29 se puede decir que la población de encuestados de la muestra tiene 29 años. ¿Podemos hacer eso si separamos por género? Sí, solo hay que tener en cuenta el total de datos que tenemos y la frecuencia que usaremos, pero el procedimiento es el mismo. Aquí observamos el procedimiento para el caso de personas de género masculino y femenino por separado. Si te das cuenta, las marcas de clase se mantienen, pero las frecuencias cambian. Observen que, para el caso del género masculino, los valores en morado representan las frecuencias y el n es igual a 22. En el caso femenino, las frecuencias están en rojo. El total cambia a 38. Operando, se obtiene que la edad media de los masculinos de la encuesta es 32 años y el femenino 27 aproximadamente. ¿Y podemos describir la muestra con los tres valores? Por ejemplo, diciendo que nuestra muestra estuvo formada mayoritariamente por personas de género femenino y que la edad promedio de esta muestra fue de 29 años. Pero si consideramos solo al género masculino, su edad promedio fue de 32, mientras que la de género femenino fue 27 años. Está perfecto. La persona que escucha o lea tu información puede imaginarse cómo fue tu muestra. Hasta aquí tenemos calculada y comprendida la media para la edad y la moda, para la variable género. Ahora, pensemos en la moda para la edad. ¿Se puede calcular? Claro que sí. Si hay mayor frecuencia, se puede. Como ahora has puesto un gráfico de barras dobles, debo fijarme en la parte en que la altura de las dos barras en conjunto sea mayor, y eso ocurre en el primer intervalo. Ese es el intervalo modal, el de la moda. Veamos la fórmula para que sepan cómo obtenerlo en casa. Esta vez lo haremos desde el gráfico de barras. Nos piden el límite inferior del intervalo modal. Se refiere al extremo izquierdo del intervalo, que en este caso es 12, ¿cierto? 12, sí. Después se indica la frecuencia del intervalo modal,
que es la suma de las alturas de las barras, que sería 5 del azul más 11 de la roja, dando como resultado 16. De ahí dice, amplitud del intervalo. Allí debemos recordar algo. Cuando hacemos referencia a los intervalos en la fórmula, nos referimos a los intervalos que consideramos en la tabla de frecuencias y no a los que figuran en la presentación adaptada para el público. Incluso, en esta presentación, alguien nos podría preguntar, ¿y en qué intervalo cuentas a las personas que tienen más de 17 y menos de 18 años? Y nuestra respuesta, en este caso, sería que están en el grupo de 12 a 17, porque esas personas aún no cumplen 18 años. En ese caso, el intervalo es realmente desde 12 hasta menores de 18, por lo que sus extremos son 12 y 18, y la amplitud es 6, que resulta de restar ambos valores. Mejor lo anoto. Al principio no entendía bien de dónde salía ese 6, pero ya queda más claro. Luego hay unos valores de D1 y D2, que están expresados en términos de la frecuencia, que aparece como F(i), que se refiere a la frecuencia del intervalo modal, y a F(i)-1, que se refiere a la frecuencia del intervalo anterior. Y, como no hay intervalo anterior a ese intervalo, la frecuencia se considera 0, ¿o me equivoco? Es correcto. El paso siguiente es reemplazar todos esos valores y así obtienes que la edad de moda de todos los encuestados es 16 años. Eso quiere decir que la mayor parte de los encuestados tenía esa edad. Y creo que eso ocurre si contamos solo a las personas de género masculino y femenino por separado, porque en ese intervalo también están las barras más altas para ambos grupos. Y lo podemos ver en las siguientes imágenes. Ahí ya cambian los valores de las frecuencias. Para el género masculino se observa solo las barras azules, y el valor aproximado de la moda sigue siendo 16. Algo similar ocurre para el género femenino. Cambian también los valores de las frecuencias. Ahora solo observamos las barras rojas, y el valor es similar, 16. ¿Los valores siempre van a coincidir? En este caso posiblemente, pero podría ocurrir algo distinto y tener una moda general y otras para las partes de esa muestra. Muchos autores consideran que la moda es una medida de resumen, pero que no es de tendencia central, porque puede estar en una posición distante del centro, como ocurre con la media, que sí tiende a estar en el centro. Eso también ocurre con la mediana. Y eso lo veremos a continuación. Lo primero es ubicar el intervalo mediano, o sea, donde están los valores del centro de los datos que tenemos. Dividimos los 60 datos entre 2 y obtuvimos que los valores centrales son el de la posición 30 y 31. Y luego busco dónde están usualmente esas posiciones en la frecuencia acumulada. Recordemos que, para la mediana, tengo que tener siempre frecuencia acumulada. Lo puedes calcular sumando las frecuencias absolutas, pero podrías confundirte. Por eso, mejor tener la frecuencia acumulada. En este cálculo se aplica una fórmula que se desprende de la geometría. Se observan dos triángulos semejantes, un triángulo pequeño amarillo y otro que equivale a una ampliación de ese amarillo y que sea marcado en verde. En el eje horizontal se tienen los valores de las variables, en este caso las edades, específicamente del intervalo mediano que tiene dos extremos, el menor a y el mayor b. Aquí también consideramos el intervalo matemático, ¿no? El cerrado en 24 y abierto en 30. Y en el eje vertical se consideran las frecuencias. Después se establece la proporción, comparando la división o razón entre los lados del triángulo amarillo y los del verde. Reemplazando los valores, se obtiene el valor que necesitamos. Vayamos diciendo los valores que intervienen en la fórmula. N es el número de datos, en este caso 60. A es extremo inferior del intervalo mediano, es decir, 24. B es el extremo mayor del intervalo mediano, que es 30. Luego tenemos las frecuencias acumuladas. F(i) es la frecuencia del intervalo mediano, o 36. F(i)-1 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo mediano, que es 25.
Reemplazamos los valores en la fórmula y se obtiene que la mediana es aproximadamente 27 años. ¿Y cómo interpreto ese valor? Puedes decir que en la muestra el 50% de las personas tenían 27 años o más, o de 27 a 60 años. También podríamos decir que el 50% tenía 27 años o menos, o que el 50% tenía de 12 a 27 años. Con ese valor de la mediana y los intervalos, puedo saber cómo estuvieron las edades distribuidas en mi muestra. Exacto. Esos números te permiten ver y saber cómo es la muestra, y solo con algunos números y no la totalidad de los datos. Esa es la fuerza de la medida de resumen. También tengo las medianas para el género femenino y masculino por separado. Para el género masculino, la mediana es aproximadamente 29 años. Y para el género femenino, el valor de la mediana es aproximadamente 26 años. Con esos valores, ¿puedo decir que las personas de género femenino encuestadas son un grupo un poquito más jóvenes que los del género masculino? Es posible realizar esa diferencia observando los valores de la mediana. Creo que no nos falta ya nada de la ruta que se tenía trazada inicialmente. Tenemos la información en tablas y en gráficos. Hemos usado los dos tipos de información y además, en algunos casos, se tuvo que considerar la frecuencia acumulada. Estos primeros puntos están desarrollados y logrados, pero hay un tercer punto que nos falta. Hemos visto un poquito nomás. El cuarto punto sí lo hemos desarrollado bastante. Hemos leído las fórmulas, lo que significa cada parte y también hemos visto los cálculos y lo que significa. Veamos el tercer punto. Veamos el resumen de lo obtenido primero. Se deben elegir los valores que describen mejor la muestra. Estos valores pueden acompañar a una tabla, un gráfico o podrían ir solos. Podemos elegir un valor para la muestra en general. Descartemos valores y tenemos media 29 años, moda 16 y mediana 27. ¿Cuál no describe adecuadamente y por qué? Pienso que no es adecuado elegir la moda, porque describe solo una parte de la muestra y no por completo. De acuerdo. En la descripción general la podemos quitar. ¿Cuál elegimos entre media y mediana? ¡Oh, no! ¡Qué encrucijada! ¿Cuál elegir? ¿La media o la mediana? ¿La media o la mediana? Creo no poder vivir sin las dos. Ese es el dilema, profesor. ¡No! Jonathan, reacciona. Disculpe, quiero meterme a un taller de teatro y estoy practicando. Seguimos entonces. ¿La media o la mediana? Me parecen casi iguales. No sabría cuál elegir. La medida que seleccionemos va a describir bastante bien a la muestra, pero tal vez la deberíamos complementar con el rango de edades. Es decir, mencionar que las edades van de 12 a 60 años. Como los valores de la media y la mediana están bastante cercanos y no hay valores extremos aislados en ningún caso, se puede elegir cualquiera de ellos, ¿no? Sin embargo, si queremos destacar el tema de la concentración de datos, podemos elegir la mediana. Así se podrá decir que la muestra estaba formada por 60 personas, de 12 a 60 años, siendo la edad mediana de 27. Además, podrías destacar en qué se parecen o diferencian ambos grupos, o sea, las personas de género masculino y femenino. La moda es 16 años. Ese valor es importante, en especial para las actividades físicas que veremos más adelante. Y luego, la media es mayor en las personas de género masculino que en las personas de género femenino. Podemos complementar entonces que para describir hemos usado, a nivel general, el valor de la mediana. A nivel de género masculino, valor de moda y valor de media. A nivel de género femenino, valor de moda y valor de media. La redacción completa sería: la muestra estuvo formada por 60 personas de 12 a 60 años, siendo la edad mediana 27. Esta muestra estuvo formada por un grupo de personas de género masculino, en promedio tenía 32 años, y por otro grupo de género femenino, que en promedio tenía 27.
A pesar de que ambos tenían una edad promedio distintas, coincidían en tener una moda de 16 años. Bien dicho. Veo que se han colocado los valores en un párrafo para describir cómo fue la muestra. Pero, en los trabajos en general, las medidas resumen pueden complementar la lectura del gráfico o de la tabla, y no se tiene que elegir una, sino que se pueden colocar todas para que el lector de la información tenga una visión más completa de lo que ocurre. Veamos las otras variables. Analicemos el caso de la variable actividades físicas, en base a 3 preguntas. ¿Qué variable es? ¿Qué medidas resumen le corresponde? ¿Cuál es el valor de esa medida resumen? Es una variable cualitativa y solo se puede describir con la moda, que en este caso es hacer ejercicios, pues es la actividad que más se practica. Y si vemos el desagregado por género, ¿cambian los valores? En este caso, también empleo la moda. Miremos la fila de abajo. Para el género masculino, la moda es ninguna actividad física, lo que indica que hace falta sensibilización para que se conozca la importancia del ejercicio físico. En el caso del género femenino, la moda es hacer ejercicios en casa. Y en cuanto al tipo de comida, ¿qué podemos decir? Es una variable cualitativa nominal y solo tiene moda. Y la comida usual de nuestros encuestados es arroz, papa, guiso y refresco. Con solo esas medidas podemos decir que hacen falta las ensaladas, las verduras y las frutas. Hay que comer más sano, gente. Finalmente, tenemos otra variable, las emociones. Veo que se han graficado en conjunto. ¿Qué tipo de variable es? Para cada emoción, los valores de la variable son nunca, a veces, con frecuencia y siempre. Por lo que es una variable cualitativa que se puede ordenar. Entonces tiene moda y mediana. La moda la podemos identificar con la ayuda de la frecuencia mayor. En miedo, la barra más alta es la roja. Por lo tanto, la moda es a veces sienten miedo. En tristeza, la barra más alta es la roja. Por lo que la moda es a veces sienten tristeza. En alegría, la barra más alta es la amarilla. Por lo que la moda es con frecuencia sienten alegría. En molestia, por último, la moda vuelve a ser a veces sienten molestia. Eso es. Finalmente, vemos cómo se puede calcular la mediana para una de las emociones. El cálculo es similar. Se busca las posiciones del centro dividiendo la cantidad de datos entre 2 y allí hallamos que debemos ubicar esas posiciones. Como esta variable sí se puede ordenar, tiene frecuencia acumulada. ¿Qué más? Ubicamos el valor de esas posiciones y damos el valor de la mediana, que en este caso coincide con la moda, ¿verdad? 100%. Chicas y chicos en casa, creo que a todos los puntos de la ruta. Muchas gracias, profesor Emerson, por todas estas orientaciones. Gracias a ti y a todas y todos en casa, Jonathan. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien, queridos estudiantes. Hoy hemos aprendido a representar datos con las medidas resumen, elegir la más adecuada o combinar varias para hacer una buena descripción. Hemos recordado además cómo calcularlas desde una tabla y desde la lectura de un gráfico. Ahora les toca a ustedes. Los invito a realizar el siguiente reto. Hallen las medidas resumen para los datos que han recolectado y organizado con su tabla de frecuencias. Ahora que ya sabes resumir datos, hazlo con la información propuesta, mostrando tus procedimientos. Recuerda guardar tus avances en el portafolio. Comparte tus aprendizajes con tus familiares para que ellos también puedan conocer y comprender cómo la matemática nos ayuda a resolver situaciones cotidianas. Un abrazo y nos vemos en el siguiente programa de Aprendo en Casa. ¡Chao, chao, chao! ¿Ser o no ser? ¿Ser o no ser?
casa. ¡Ritmo! ¡A-do-do! Diga usted nombres de deportes que hiciste en cuarentena. Por ejemplo, boxeo, ciclismo, caminata, baile, yoga. Jeremy, ya estamos al aire. Hoy nos toca jueves de mate. ¡Grabando! Hola amigos y amigas de cuarto grado. ¿Cómo están el día de hoy? Estaba jugando un rato con la producción de Aprendo en Casa para hacer una lluvia de ideas de todos esos deportes que podemos hacer en estos tiempos en los que debemos quedarnos en casa y mantener la distancia social. Recuerden que son dos medidas esenciales para protegernos, ya que no existe aún una cura para este coronavirus. Estuve revisando una encuesta nacional que se hizo en el año 2016. Y resulta que solo el 39% de peruanos y peruanas realiza algún deporte. Eso significa que de cada 10 personas, más o menos solo 4 realizan un deporte. Los que no practican deportes señalan que es porque no les alcanza el tiempo. Encontrar momentos libres en el día es difícil y hay muchos factores que pueden influir. A veces trabajo, muchas tareas o tal vez el tráfico en la ciudad es excesivo que nos agota. También encontré otra encuesta sobre qué cosas dejamos de hacer las personas de la ciudad en la que vivo por el tema del tráfico. Como ven en la gráfica en pantalla, está presente la estadística por edades. La generación Z señala que deja de estudiar por las consecuencias de pasar tiempo en el tráfico. Y todos los mayores de 25 coinciden en que sobre todo dejan de pasar tiempo en familia por el mucho tiempo que pasan en el tráfico. ¿Notaron que poder hacer deporte es una de las actividades menos priorizadas por las personas encuestadas? Volvamos a la gráfica. ¿Lo ven ahora? En promedio, solo el 17% de encuestados señalaron que el tráfico les quita tiempo para hacer deporte. Esta es una encuesta realizada a personas de mi ciudad. ¿Creen ustedes que en las ciudades y comunidades donde viven estas estadísticas serían distintas o muy parecidas? Espero que sean mejores. Siempre es difícil darnos un tiempo para ejercitarnos, pero los resultados en nuestra salud son innegables. Así que tal vez valga la pena sacar tiempo de donde parece que no lo hay. Vamos a llamar a nuestra querida profesora para que nos ayude el día de hoy. Hola, profesora Angélica Carguás. Bienvenida a Aprendo en Casa. Gracias, Yaremis. Saludos a todas y todos los estudiantes de cuarto de secundaria que nos ven. ¿Cómo va todo, profesora? Pues me duele un poco los músculos porque hoy, por estar con apuro, hice actividad física sin calentamiento y creo que por eso los dolores. ¿Y qué estuvo haciendo, profesora Angélica? Si se puede saber. Bueno, yo ando viendo unos videos de baile con diversas rutinas aeróbicas al ritmo de bailes latinos como bachata, salsa, merengue, cumbia, entre otros. Su profesora, qué buena. ¿Y cómo se animó a empezar este deporte? Como hay que protegernos del virus, obvio no podemos ir a gimnasios ni a clases presenciales. Yo la verdad no tengo ni pesas, ni máquinas, ni pelotas, ni nada de esas cosas en mi casa. Así que empecé a averiguar y vi que las rutinas de baile se pueden hacer a solas en casa. Y así empecé. Qué bueno que pese a que no se puede salir, igual haga actividad física. Tiene además hartos beneficios, ¿no? También nos ayuda a reducir el estrés, a dormir mejor, a sentirnos más felices y a potenciar algunas habilidades cognitivas, como la memoria, la creatividad y la concentración, que son claves en nuestro aprendizaje. También nos ayuda a reducir el estrés, a dormir mejor, a sentirnos más felices y a potenciar algunas habilidades cognitivas, como la memoria, la creatividad y la concentración, que son claves en nuestro aprendizaje. Me acaba de dar una idea.
justo con mis amigos y amigas de cuarto grado, una encuesta a padres y madres de familia para saber las consecuencias que tiene el tráfico en su salud. Como para muchos es necesario enfrentarse al tráfico de cada día, tal vez el deporte en casa o en parques pueda ser una opción para balancear un poco su situación. Claro, el deporte tiene grandes beneficios, eso está comprobado. Pero bueno, cuéntame un poco sobre las encuestas que han estado haciendo las y los estudiantes. ¿De qué tratan? Bueno, consisten de una muestra de personas de su comunidad educativa, conformada por padres, madres, maestros y estudiantes de secundaria. Y así identificaron cuánto tiempo pasan en el tráfico y qué consecuencias tiene esto en la salud. Interesante. Entonces, ¿han estado aplicando la competencia de resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre? Sí, diversos temas estadísticos y también los gráficos, porque ellos nos permiten comunicar los resultados hallados de manera clara. Uy, entonces están muy avanzados. Más o menos, creo. Lo que aún no me queda claro, les soy sincera, es esto: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Tranquila, ¿qué tal si empezamos por repasar lo relacionado a las medidas de dispersión? Sí, por favor, le mando por el chat un ejemplo de tarea hecha por un estudiante de cuarto grado. ¿Nos podemos basar en dicho trabajo? Sí, claro, Yaremis. A ver, comparto las imágenes en pantalla. Tenemos dos muestras, A y B, sobre las edades de unos estudiantes. Ahora, para un mejor entendimiento, los datos de las edades de los estudiantes los ordenamos en una recta numérica y determinamos la media de cada muestra. Para la muestra B, sumamos todos los datos: 11 más 15, más 16, más 20, más 23, dando como resultado 85. Todo esto dividido entre 5. Así tenemos que la media es 17. Lo mismo hacemos para la muestra A. Sumamos los valores 15 más 16, más 17, más 18, más 19, dando como resultado también 85. Y si lo dividimos entre 5, ¿qué creen? También la media sería 17. La media de la muestra A es 17 años y la media de la muestra B es también 17. Ahora, ¿me podrías decir qué representa la media en ese conjunto de datos? Representa el valor central de la muestra. Muy bien, Yaremis. ¿Y qué me puedes decir de los datos respecto a la media? En la muestra A se ve que los datos están junto a la media. En la muestra B se ve que los datos están un poco más alejados del valor de la media. Así es. Y al ver eso, podemos decir que los datos se encuentran dispersos, que hay una variación de datos respecto a la media. Ah, ahora sí entiendo. Es verdad, hay casas de los chicos que están recontra alejados del colegio, profesora. Entonces diríamos que es un dato muy disperso con respecto al colegio. Estas medidas las volveremos a estudiar. Son medidas de dispersión. Y son varias medidas, profesora. Pero ahorita solo me acuerdo la del rango o recorrido. Así es. Es el recorrido de los datos en un intervalo. ¿Recuerdas cómo se determina? No, pero lo anoté por aquí. Por algún lado. A ver... Sí, aquí. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. En la muestra A, el valor máximo es 19 años y el valor mínimo es 15 años. En la muestra B, el valor máximo es 23 años y el valor mínimo es 11 años. Genial. Entonces, determinemos el rango o recorrido para cada una de las muestras. En la muestra A deducimos la diferencia entre el valor máximo, 19 años, y el valor mínimo, 15 años. Entonces, el rango es igual a 4 años. En la muestra B, el rango es igual a la diferencia entre el valor máximo, 23 años, y el valor mínimo, 11 años, lo que da como resultado 12 años. Muy bien, Yaremis. Ya determinaste el rango de las muestras, pero ¿qué significan estos resultados? El rango nos dice cómo se comportan los datos en cada muestra. En la muestra A se ve que los datos no están muy dispersos, mientras que en la muestra B los datos sí lo están.
Efectivamente, mientras mayor sea el rango, más dispersos están los datos. Profesora Angélica, la verdad es que está fácil para los datos simples, pero para el caso de la investigación de los chicos y chicas de cuarto respecto a la variable uso de horas empleadas en desplazamiento, en el que los datos están agrupados, ¿cómo se determina el rango o recorrido? Igualito, lo determinamos tomando en cuenta el valor máximo y el valor mínimo de todo el conjunto de datos. Puedes aplicar lo que ya sabes. A ver, voy a intentar. Aplicando una de las fórmulas amigas, determino que el rango o recorrido que será igual a la diferencia entre el valor máximo 4 y el valor mínimo de 0,5, que es igual 3,5. Y si eso ya está, ¿cómo determinar la variación de los datos respecto a la media? Volvamos al ejemplo de las edades de tus amigos y dime qué observas. Si determinamos la media de las edades, vemos que la media es 17. Ahora, respecto a la media, veo que hay datos cercanos a ella y datos alejados, siendo los datos 23 y 11 los más alejados. ¿Cuánto varía un conjunto de datos? Es decir, la variabilidad de un conjunto de datos respecto a su media. Exacto. Usamos el término de variabilidad o variación como una descripción general de la cantidad de datos que varían entre sí respecto a la media. A esa variación se le denomina varianza y la vamos a representar por la letra V. Profesora, ¿y podría darnos un ejemplo, por favor? Claro, Yaremis. Veamos un ejemplo para datos no agrupados. Determinamos la varianza para las edades de la muestra B. Lo primero de todo es saber cuánto vale la media. Para nuestro caso es 17. Luego a cada edad 7 y lo elevamos al cuadrado. Así tenemos 11 menos 17 elevado al cuadrado, 15 menos 17 al cuadrado, 16 menos 17 al cuadrado, 20 menos 17 al cuadrado, 23 menos 17 al cuadrado. Al sumar todos estos resultados, la suma es 86. Dividido entre 5 da como resultado 17,2 años al cuadrado. Profesora Angélica, un momento. Eso es para datos no agrupados, pero para datos agrupados, como en el caso de nuestro estudio, ¿qué necesitamos para determinar la varianza de la muestra? A eso vamos, Yaremis. Mucha atención que lo explicaremos paso a paso. Veamos en la tabla de frecuencias. Primero calculamos la media de los datos que están agrupados en intervalos de clase. Entonces tenemos las marcas de clase de cada intervalo. No olvidar que es la semisuma del límite inferior con el límite superior. Luego, la frecuencia absoluta la tenemos en la siguiente columna. Y en esta última columna multiplicamos cada marca de clase por su frecuencia absoluta, donde n es 54, que es el total de datos de la muestra. De esta manera, la media es la suma de multiplicar f sub i con x sub i. Esta suma nos da 117,5 entre 54, teniendo como resultado 2,17. Redondeando tenemos que la media es 2,2. Segundo paso. En una columna restamos la media con cada uno de los datos de la marca de clase. Tercero, agregamos otra columna y sería el cuadrado del resultado anterior, es decir, el cuadrado de la diferencia de la media con cada uno de los datos. Cuarto, agregamos otra columna en el que se determina el producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia entre la media y la marca de clase de cada intervalo. Y por último, determinamos la suma del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia entre la media y la marca de clase de cada intervalo, dando como resultado 28,14. ¡Wow, profesora! ¿Y ahora qué hacemos?
espere. Mejor hay que tomarnos un descanso para estirar un poco las piernas, despejar la mente y tomar agua. Ya volvemos. TV Perú. Somos todos. Natalia y Javier llegan en nuevo horario, con un programa renovado, en tiempos para reinventarse. Francamente, desde este lunes 7 de septiembre a las 5 de la tarde. Colaboremos con las autoridades de salud para disminuir los contagios de COVID-19. Limita tus salidas a lo estrictamente necesario. No acudas a reuniones masivas ni organices visitas familiares o amicales. Cumple con las recomendaciones y protocolos para abordar el transporte público. Cuando vayas de compras, desinfecta lo comprado al llegar a casa. Y nunca olvides portar mascarilla, lavarte muy bien las manos con agua y jabón y mantener la distancia de 1,5 metros en lugares públicos. TV Perú, primero mi salud. A continuación, Casi Noticias. Ya, profesora Angélica, ahora sí, estírese como si fuera a tocar el cielo. Estire, 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 lo más que pueda. Ah, su Yaremis, está bueno este estiramiento. Ahora hay que desesperezarnos como si acabáramos de despertar y bajar los brazos. Ahora con la espalda recta creo que ya estamos para continuar, ¿no? ¿En qué nos quedamos? Agregamos algunas columnas para tener mayor información que nos permita calcular la varianza. Es correcto. Entonces, reemplacemos todos esos datos obtenidos. La varianza es igual a la suma del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia entre la media y la marca de clase entre la cantidad total de datos, que es la cantidad de padres de familia que son parte de la muestra. Reemplazamos los valores en la fórmula y tenemos 28,14 entre el total de datos, que es 54. Entonces, la varianza sería 0,52 horas cuadradas. Muy bien, recuerda que la varianza mide qué tan dispersos están los datos alrededor de su media. Ya sabes que cuando los valores tienden a concentrarse alrededor de su media, la varianza será más pequeña. Y si los valores se distribuyen lejos de la media, la varianza será más grande. Ah, pero ojo, a que estas salen en unidades cuadradas luego de aplicar la fórmula. Ah, claro, porque la media de mi muestra es 2,2 horas, pero la unidad de la varianza se está expresando en unidades cuadradas. ¿Y cómo las convierto? Para no trabajar con unidades cuadradas, se trabaja otra medida de dispersión. Me refiero a la desviación estándar. Sí, yo he escuchado sobre la desviación estándar, pero no recuerdo muy bien de qué va. Recordemos, la desviación estándar es la medida de variación de los datos de una muestra con respecto a la media y está expresada en las mismas unidades que los valores originales. Para determinar la desviación, debemos sacar la raíz cuadrada de la varianza. Esto se hace para compensar la elevación al cuadrado que se realizó al determinar la varianza. Ah, ya, claro. ¿Y cómo se determina? Hay su buena fórmula, seguro. Exacto, ya sabes cómo funciona esto. Las fórmulas nos ahorran mucho tiempo. Tiempo que podemos usar para hacer deporte o ejercicios físicos en casa. Aunque a veces da curiosidad saber cómo se llega a esas fórmulas, ¿no?
Es verdad, pero ahora, volviendo a la desviación estándar, te comparto la fórmula para hallarla, ¿sí? Primero debemos determinar la suma del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia entre la media y la marca de clase de cada intervalo entre la cantidad de datos de toda la muestra. Ya, ¿y luego qué? ¿Qué sigue? Segundo, reemplazamos en la expresión S igual a la raíz cuadrada de la suma del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia entre la media y la marca de clase de cada intervalo entre la cantidad de datos de toda la muestra. Ok, profesora, pero abajo veo otra fórmula. Sí, tiene la misma función. En esta, la desviación estándar, representada por la S, es igual a la raíz cuadrada de la suma del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia entre la media y la marca de clase de cada intervalo, entre la cantidad de datos de toda la muestra. Ah, pero yo solo veo la raíz cuadrada de V. Parecen distintas, pero si analizas bien las expresiones, te darás cuenta de que no lo son. No veo nada que no sea la raíz cuadrada de V. A ver. Voy a analizar de nuevo. Yaremis, si ya hemos determinado la varianza, solo le extraeremos la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar. Ah, ya, entonces, si tengo la varianza, esa fórmula más corta me sirve. Ahora, ¿qué tal si determinas la desviación estándar al conjunto de datos con el que estamos trabajando? Para ver qué tan dispersos se encuentran con relación a la media. Como ya habíamos determinado la varianza, entonces reemplazamos en la expresión. Ok, voy a intentarlo. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 0,52, que es igual a 0,72 horas. ¡Listo! ¿Y cómo interpretaríamos este resultado? Siendo el promedio 2,2, eso no significa que todos los datos sean 2,2, sino que unos serán mayores y otros serán menores a este valor. La desviación estándar nos indica qué tanto se alejan los datos con respecto a 2,2. Unos se alejan más y otros se alejan menos, pero en promedio se alejan 0,72 unidades. Entonces, al buscar en la recta el alejamiento, se observan dos valores importantes, 1,48 y 2,92 horas. Y esto significa, en promedio, la mayoría de los padres utilizan 1,48 horas como mínimo y 2,92 horas como máximo para desplazarse. Tiempo que es considerable y que se debería utilizar en otras ocupaciones como practicar algún deporte. Que empezamos calculando la media, la mediana y la moda. Y ahora mírennos, luciéndonos con la desviación estándar. Espero que las y los estudiantes que nos ven en casa nos hayan podido seguir también. En caso no, recuerden que pueden hacer sus consultas a sus maestras y maestros. Profesora Angélica, y ya para terminar, ¿hay otra medida de dispersión que me ayude a complementar el grado de comportamiento de los datos respecto a la media del conjunto de datos? Ah, sí, tenemos al coeficiente de variación, que es una medida de dispersión que describe la desviación estándar en relación con la media y está dado por la siguiente expresión. Veo una S ahí. Entonces, para determinar el coeficiente de variación, debemos de haber determinado primero la desviación estándar. ¡Claro! A ver, voy a tratar de calcular la desviación estándar en el ejercicio en el que estábamos trabajando antes. Rapidito, porque más allá de calcular, lo que quiero es que me ayudes, sobre todo a saber cómo interpretarlos. A ver... Reemplazando en la fórmula, el coeficiente de variación es igual a 0,72 horas, dividido entre la media 2,2, multiplicado por 100%. Te sale que el coeficiente de variación es igual a 33%. ¿Y eso qué significa? Te muestro una tablita que nos ayuda a interpretar. El coeficiente de variación que te resultó fue igual a 33%. Esto significa que tus datos son muy heterogéneos y están dispersos. Ah, claro.
Según esa tablita, serán muy homogéneos los datos si el coeficiente de variación está comprendido entre los valores de 0 a 10%. Profesora, ahora sí, en vez de jugar, tengo un par de preguntas de los estudiantes. Va la primera. Mi pregunta es, ¿cuál es el uso de la desviación estándar? Uno de los usos más importantes de la desviación estándar es determinar si un grupo de datos es más confiable que otro. Imagínate que dos grupos de investigación realizan una encuesta, cada uno por su lado. Un criterio para evaluar qué grupo tuvo resultados más confiables es identificar la desviación estándar. Mientras menor sea la desviación, más confiables serán los resultados, es decir, sus respuestas son más concluyentes. Recuerda que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí va una pregunta más. Buenas, Yaremis y profesora. Saludos desde mi región Junín, provincia de Huancayo. Y mi pregunta es, ¿qué recomendaciones tienen para que podamos aprender a hacer estos cálculos? Es verdad, creo que estos programas son para dar orientaciones paso a paso, pero la mejor forma de aprender matemática es practicándola. Entonces, mi recomendación es que continúen con sus propios proyectos de investigación. Tomar lápiz y papel es mi mejor consejo. Gracias, profesora. A ti, Yaremis, por la invitación. Tengo que irme, que no he almorzado aún. Provecho, profesora Angélica. ¡Chao! Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de nuestro programa y hoy cerramos estas 2 semanas la competencia de Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Hoy aprendimos sobre las medidas de dispersión como el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Recuerda elaborar tu infografía con lo producido estas 2 semanas y guardarlo en tu portafolio. Y finalmente quiero animarlos a 2 cosas. Primero, determinar cada una de las medidas de dispersión del conjunto de datos según las variables de su investigación y elaborar su producto informativo final con gráficos estadísticos y conclusiones de su investigación. La segunda parte del reto es que por esta semana hagan actividad física en casa. Verán lo bien que se van a sentir. Esto sería todo por hoy y que tengan un lindo día. ¡Chao, chao!